Buenos días. Iniciamos este pleno en sesión extraordinaria con un punto de comunicaciones. Las comunicaciones de las que la señora alcaldesa da cuenta a este pleno son las siguientes. Documentación remitida al Ministerio de Hacienda el 28/6/2019 relativa a la liquidación del ejercicio 2018, la cual contiene el resguardo de firmas en la plataforma Autoriza y el resguardo de firmas en la misma plataforma relativa a la parte del sector de administraciones públicas de la Corporación y a las entidades dependientes de Mercado, Emensa, Mercajerez y Consorcio de Agua de la zona gaditana. Resolución de la Alcaldía de fecha 18 de julio del 2019 relativa a la delegación efectiva de la presidencia de las comisiones de pleno. Composición de las comisiones de pleno. Se han completado a tenor de las comunicaciones realizadas por los distintos grupos municipales. ¿No se escucha? A tenor de las comunicaciones realizadas por los distintos grupos municipales, las comisiones de Economía Productiva, Hacienda y Recursos Humanos, Comisión de Ordenación del Territorio, Infraestructura y Desarrollo Sostenible, Comisión de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico, Comisión de Acción Social y Políticas Inclusivas, Comisión de Presidencia y Comisión Especial de Cuentas. Aquellos se encuentran pendientes de completar el resto de las comisiones creadas por falta de comunicación de los distintos grupos municipales. Se da cuenta igualmente del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 18 de julio del 2019 sobre delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local. Acuerdo adoptado el 18 de julio del 19 relativo a la determinación del personal eventual y de su régimen jurídico. Acuerdo de 23 de julio del 19 sobre rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de julio relativo a la delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local. Resolución de la Alcaldía de fecha 24 del 7, modificando otra de 19 de julio sobre delegación de firmas y atribuciones de la competencia de la Alcaldía en los delegados, en el sentido de añadir apartados a la materia relativa a transparencia. Resolución de Alcaldía de fecha 24 de julio del 19, modificando otra de 25 de junio sobre la determinación de los ámbitos competenciales de las 4 áreas de gobierno que conforman la organización del Gobierno municipal. Y por último, los escritos del Grupo Municipal Ciudadanos y del Grupo Municipal Popular, designando el régimen de dedicación de viceportavoces y portavoces. Todas las comunicaciones han estado a disposición de los miembros de la corporación desde la convocatoria del Pleno. Muchas gracias. Pasamos al punto 2, 3, 4, que son modificaciones de crédito. ¿Lo hacemos separado? ¿Hacemos un solo debate? Pues hacemos con más puntos, y luego más tiempo y luego votamos por separado, ¿vale? Señora alcaldesa, nos gustaría que se hiciera separado, simplemente porque la modificación del punto 4 tiene suficiente enjundia política porque es el tema del plan de empleo y las otras dos son modificaciones que sí podrían ir juntas. Hacemos el 2, 3 juntos y luego el otro separado, ¿vale? Vale, perfecto. Vale. ¿Pero con el mismo tiempo o votamos un poco más el punto 2, 3? Venga. Pues el mismo tiempo. El punto 2, 3... Bueno, la primera modificación que traemos a pleno es una modificación de juventud y es simplemente para atender el el convenio que tenemos con la universidad para Campus Cinema, Campus Jazz y actividades jóvenes en la casa de la sala Paul. Es simplemente trasladar el crédito de 14.000 euros de una partida a otra para por fin resolver la enjundia jurídica que teníamos con la firma del convenio. Y la segunda es una modificación presupuestaria de deporte de 50.000 euros
que igual pasa de una partida a otra. A la fecha en la que estamos no se ha podido poner en marcha con Diputación esa acción y queremos rentabilizar pues ese crédito presupuestario para seguir atendiendo las necesidades de las instalaciones deportivas. Y esas son las dos modificaciones, que son la 2 y la 3. ¿Algún grupo desea intervenir? Sí. ¿Grupo Popular? Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, desde el Partido Popular en estos dos puntos pues, nos vamos a abstener porque al Partido Socialista durante todo este tiempo se le ha llenado la boca hablando de presupuestos. Sin embargo, estas modificaciones presupuestarias vienen a este pleno ante la incapacidad del Gobierno de Mamen Sánchez de aprobar los presupuestos del año 2019. No sé si es que han tirado la toalla o es que no saben hacerlo, pero nosotros desde luego no compartimos esta forma, por lo tanto nos vamos a abstener en estos dos puntos. Muchas gracias. Sí, si quieres. Sí. Bueno. Yo creo que, bueno, perdón, ¿algún grupo más desea intervenir? O yo directo. Bueno, yo creo que, ya se lo dije el otro día, creo que políticamente son los menos adecuados para poder decir y hablar de presupuestos. Ya le dije que en una mayoría absoluta, cuando actuaban como un rodillo con 15 concejales, no traían los presupuestos, ocultaban las cuentas al Ministerio y actuaban en un presupuesto prorrogado permanentemente. Eso es simplemente de los presupuestos que tenemos, los créditos presupuestarios, que a fecha de hoy esas acciones no se han podido empezar. Los movemos de partida presupuestaria, no estamos haciendo ningún traslado. Como bien sabe, estamos trabajando ya en el presupuesto del 2020. Además, así se ha trasladado a los grupos políticos. Estimamos que para el mes de septiembre o octubre tendremos un presupuesto para aprobarlo en tiempo y forma, lo que ustedes no hicieron en ninguno de sus 4 años donde tuvieron una mayoría absoluta. En ninguno. Los 3 presupuestos que sacaron fueron fuera de tiempo y lo demás fue prorrogado. Esa fue la situación que tuvieron económicamente mientras tuvieron una mayoría absoluta. Esa fue su política económica. ¿Pasamos a votación? Yo quiero volver, si me lo permite. Tengo otro turno, ¿no? Vale, muchas gracias. Bueno, señora Álvarez, usted habla de A4 presupuestos, pero usted como delegada de Economía lo primero que ha hecho al llegar ha sido incumplir. ¿Por qué ha incumplido? Usted habla de que es una falta de memoria. Creo yo que me ha parecido a mí escuchar eso. Yo creo que más que falta de memoria, falta de palabra por parte del Partido Socialista. Mire usted, noticia del año pasado, el presupuesto municipal de 2019 da sus primeros pasos, hace un año. Después ya empezaron ustedes a dudar. El Ayuntamiento de Jerez duda de que pueda aprobar los presupuestos del año 2019. Pero es que, para más Henry, en el febrero de este mismo año, para más Henry, ustedes este titular, el Gobierno renuncia a presentar el presupuesto hasta después de las elecciones. Y sale una frase de la señora Mamen Sánchez diciendo, sigue asegurando que lo tiene acabado. Si usted lo tiene acabado, ¿cómo me va a decir usted en rueda de prensa el otro día que ya no merece la pena ponerse a trabajar en el presupuesto del año 2019 si en febrero ustedes ya lo tenían acabado? ¿En qué quedamos, señora Álvarez? ¿O lo tienen acabado o ya no merece la pena ponerse a trabajar en un presupuesto para el año 2019? Por lo tanto, no es una cuestión de poca memoria, sino una cuestión de poca palabra. Y ustedes hablan del acuerdo con el Ministerio y ustedes al no aprobar este presupuesto están incumpliendo lo que ustedes acordaron con el Ministerio, que acordaron reducir una serie de gastos para este año y no lo van a poder hacer. Y así es lo que hoy a ustedes les estoy diciendo. No es una cuestión de falta de memoria, sino una cuestión de falta de palabra, que el Gobierno de Mamen Sánchez terminó la legislatura mintiendo y empieza mintiendo esta legislatura. Y aparte se le llena la boca hablando de presupuesto, para ahí está el estado de la ciudad de Jerez. Una ciudad paralizada, una ciudad sucia. Señora Álvarez, muchos presupuestos, pero para ese viaje no hace falta alforja. Por lo tanto, yo le digo que no es una cuestión de falta de memoria, sino una cuestión de falta de palabra. Y le digo un consejo para esta legislatura. No mientan tanto, porque el día que dejen de mentir, que lo dudo que llegue, no se lo van a creer absolutamente nadie. Muchas gracias. Señora Álvarez. En primer lugar, tomaron posesión del Gobierno de la Junta de Andalucía en el mes de enero, acaban de aprobar unos presupuestos 6 meses después. Tomamos posesión en el mes de junio y el esqueleto del 2019 está hecho, absolutamente hecho, y los grupos lo han podido ver. ¿Podemos aprobarlo? Podemos aprobarlo. ¿Usted conoce el procedimiento que hay después de aprobar en pleno? Les recuerdo que tenemos que irnos al Ministerio a que nos autorice la entrada en vigor. ¿Para qué vamos a aprobar un presupuesto en el mes de agosto
para poder entrar en ejecución en el mes de diciembre. Yo creo que es bastante más inteligente estar trabajando en el presupuesto del 2020, tenerlo aprobado en tiempo y forma, trabajar con el Ministerio para que entre en vigor el 1 de enero y por fin, por primera vez en la historia de este ayuntamiento, tener un presupuesto en tiempo y forma el 1 de enero. Ese es nuestro objetivo económico para esta legislatura, tener los presupuestos en el mes de septiembre-octubre. Lo que ustedes no están haciendo en la Junta de Andalucía, tanto presumir y tanto decir, acaban de aprobar un presupuesto 6 meses después, encima con el esqueleto que había dejado el Partido Socialista, porque es que lo único que han hecho es meter la tijera en donde no tenían que haber metido la tijera. Esa es su política económica y eso es de lo que presumen cuando ya le digo que usted tiene una mochila, que el portavoz de su grupo estuvo gobernando en la ciudad con una mayoría absoluta y fue incapaz de decirle al Ministerio las cuentas del Ayuntamiento y fue incapaz de sacar unos presupuestos en tiempo y forma. Entonces, de verdad, déjese de dar consejos y mire para adentro. Arreglen su casa, resuelven sus problemas y luego empiecen a dar enseñanzas a los demás. Muchas gracias. Votamos. El primer punto, modificación de crédito número 2019/23. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. ¿Va bien así despacio? Punto número 3, modificación de crédito número 2019/35. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Punto número 4, modificación de crédito 2019/25. Tiene la palabra la señora Álvarez. Traemos una modificación presupuestaria por una cantidad de 385.480,94 euros para atender la cofinanciación de los planes de empleo en la ciudad. Esa es nuestra propuesta y lo traemos a pleno para su aprobación. ¿Grupo que desean intervenir? Buenos días a todas y a todos. Gracias, señora presidenta. Bien, nosotros en este punto entendemos que se había solicitado una subvención para contratar 798 personas, para hacer 798 contratos, una solicitud que se había hecho antes de la subida del salario mínimo y que tras la subida del salario mínimo, evidentemente, subieron y aumentaron los costes de estos contratos. Por tanto, el ayuntamiento se replantea la solicitud y tiene que modificar su propuesta. Al modificar la propuesta, lo que se plantea es cuánto del presupuesto municipal podemos asumir para el desfase que provoca el aumento del coste por la subida del salario mínimo. Y decide que son 385.000 euros lo que puede el presupuesto municipal abordar. Sin embargo, en las comunicaciones que hoy no he escuchado, pero sí que he leído en el expediente, he escuchado el título quizás, pero no cuando he leído el expediente, las comunicaciones, he visto que había un acuerdo de la Junta de Gobierno local en la que se ha decidido que el Gobierno va a tener un asesor en comunicación que cobrará 47.000 euros bruto al año y que además podrá tener hasta 5 asesores más y que el grupo de Ciudadanos y de Adelante Jerez también tendrán un asesor cada uno con un salario de 30.000 euros brutos. Esto supone que el presupuesto municipal se permite aumentar el coste de la corporación en 269.000 euros más. Si a esto le sumamos los 196.000 euros que supuso la subida salarial del 8% que aprobaron ustedes en el último pleno, pues suman 465.000 euros. Es decir, estamos diciendo que el presupuesto municipal puede asumir un aumento de coste de 465.000 euros para el coste de la corporación. Sin embargo, estamos diciendo que para los planes de empleo solo puede asumir 385.000 euros. Para Ganemos Jerez hay aquí una inversión de intereses, evidentemente. Nosotras entendemos que estamos aquí para mejorar la vida de las personas más desfavorecidas, que no es precisamente la corporación municipal. Por tanto, no pensamos que se podía haber hecho un esfuerzo superior.
superior al que se ha hecho. Entendemos que el recorte en el número de los contratos y en el tiempo ha sido excesivo. Pensamos que después de haber escuchado esto se podía haber asumido más contratos y más tiempo. Porque además, si lo contextualizamos, estamos en Jerez, que es la quinta ciudad de más paro de España, es Cádiz la tercera provincia, la provincia con más paro de toda España y Jerez el tercer municipio. Es decir, Jerez necesita medidas extraordinarias y necesita poner a las personas en el centro, cosa que esta modificación no hace. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, lamentar que el Gobierno del Cambio, porque así lo llaman Ciudadanos y el Partido Popular, el gobierno, el trifachito que lo llamamos nosotros con Vox, haya pretendido y pretenda hacer política con la subida del salario mínimo. Una medida aprobada por el Gobierno central a instancias de Unidas Podemos que jamás compartieron porque se sienten más cómodos aprobando una ayuda de decenas de miles de millones para la banca que dignificando los puestos de trabajo en este país y que hayan sido incapaces desde la Junta de Andalucía de asumir la diferencia que conllevaba la aprobación de la subida del salario mínimo de cara a estos planes de empleo. Porque cuando ustedes hacen eso en la Junta de Andalucía están ocasionando un grave perjuicio a muchos ayuntamientos que se las ven y que se las desean para poder sacar adelante esos planes, por cuestiones obvias, y no solo tienen que ver con lo económico, también lo referente a las meras competencias, porque como ustedes saben, precisamente empleo no es una de las competencias del Ayuntamiento de Jerez, ni de ninguno de los ayuntamientos. Entonces, bueno, lamentar una vez más la falta de sensibilidad de ese Gobierno de la Junta de Andalucía, al que yo a ustedes especialmente me dirijo al Partido Popular, porque, bueno, Ciudadanos durante el mandato anterior estuvo limpiándole la alfombra a Susana Díaz y entonces no rajaban mucho de la Junta, pero ustedes sí, de un tiempo a esta parte andan ustedes muy calladitos. Y resulta que esa medida, esa falta de sensibilidad para asumir la diferencia del salario mínimo va a ocasionar un perjuicio a los trabajadores de Jerez y a los trabajadores del conjunto de los municipios de Andalucía, porque desgraciadamente esta no es la única ciudad afectada. Entonces, bueno, simplemente invitar al Partido Popular a que se dirija al Gobierno de la Junta de Andalucía y le haga saber que en adelante a ver si puede tener un poquito más de sensibilidad con los trabajadores de esta comunidad y de paso a ver si es posible que no hagan política con la subida del salario mínimo aprobada por el Gobierno de España. Gracias. Sí, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Hombre, usted dice, señor Verdejo, que Ciudadanos estuvo limpiando la alfombra del PP, bueno, de Susana Díaz, pero yo creo que usted tiene un poco de amnesia y en esa época estaban gobernando con ellos, ¿sabes? Sí. Vale, entonces, sí. Decirle que el problema que suscita todo el tema por el cual se tiene que tomar una cantidad prevista del fondo de contingencia, pues viene originado por un decreto que en el que no somos parte, ni el Gobierno, como usted dice, del cambio, y la subida del salario mínimo también viene suscitada por una decisión que viene del propio PSOE. Pero no obstante, le decimos que desde nuestra formación nosotros no vamos a bloquear esta modificación presupuestaria porque entendemos que es buena para los ciudadanos y los desempleados de Jerez y Jerez no se puede permitir perder lo que es más empleo, ¿no? Entonces, a pesar de que haya una disminución del 31% de las contrataciones previstas, que entendemos que si se hubiera hecho una reorganización de las contrataciones, se hubiera salvado algún contrato más. Estamos comprometidos con el empleo, creemos que aunque tiene un carácter asistencial, no lo podemos dejar perder y bueno, tendemos la mano al Gobierno para ponernos a trabajar en los próximos presupuestos para dar oportunidades a la ciudadanía y a los desempleados de Jerez. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Yo, la verdad que desde el minuto 1 que empecé a denunciar este asunto dije que no iba a hacer confrontación política con este tema, porque aparte yo creo que ustedes han escrito un relato nuevo que no tiene nada que ver con la realidad y ustedes son muy responsables de esto, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que venimos aquí hoy a la aprobación de una aumentación de un crédito, porque realmente ya hemos perdido casi 300 empleos de este plan de empleo y de los 551 trabajadores que se van a contratar, que esperemos que sea así, han pasado de 9 meses a 6 meses de contratación. El tema del salario mínimo interprofesional fue una modificación de un acuerdo previo, que además se lo indico yo aquí si usted quiere, que hizo el gobierno de Mariano Rajoy con Fátima Báñez a la cabeza, que fue en el 2017, pactado con los sindicatos y con los empresarios, en el que se hacía una subida del 20% de forma progresiva. Se hacía en 2018, 2019 y 2020. ¿Vale? Se hacía de forma progresiva, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas que contratan aquí hoy en día en España son pymes y autónomos con personas a su cargo, ¿vale? Y la mayoría, subir un 22% el salario mínimo interprofesional más sus cuotas alícuotas de seguridad social suponía una modificación de su presupuesto brutal. Por tanto, lo hicieron, insisto, con un acuerdo con los sindicatos en 2017 y ya en 2020 estaríamos en el 20% de la subida del salario mínimo. El señor Pedro Sánchez en diciembre rompe ese acuerdo en esos viernes electorales que tenía y automáticamente pasa al 22 directamente, creando un problema a todas las pequeñas empresas y a todos los autónomos que tienen personas a su cargo, que como digo, son prácticamente el 95% del tejido productivo de nuestro país, ¿no? Por tanto, no me gusta decir que es que el tema de salario mínimo interprofesional no estaba de acuerdo el PP cuando fue el que lo aprobó primero. O sea, no tiene sentido eso que usted está diciendo. Aquí el problema viene cuando realmente ya desde el gobierno municipal parece que se decide dejar de apoyar este proyecto, porque resulta que Juanma Moreno al mes de haber llegado al gobierno le ofrece financiar el 50%. Y lo curioso, y se lo digo de verdad porque tengo los datos, lo curioso es que la mayoría de los ayuntamientos de nuestro entorno en esos meses contrataron a las personas y se lo puedo demostrar. Entonces, no, mire, se lo voy a decir fácilmente. Mira, Ayuntamiento de Cádiz, 327. Ayuntamiento de Puerto Real, 200. Ayuntamiento de San Fernando, 327. Ayuntamiento de Puerto Santa María, 278. Chiclana, 488. Chipiona, 99. Sanlúcar, 128. Ayuntamiento de Arcos, 300. Todos fueron entre marzo y mayo de este año. Por tanto, parece que el único bloqueo lo tuvieron ustedes. No sé si fue bloqueo personal o no sé qué tipo de bloqueo fue. Pero sí, realmente, lo que no se puede hacer es demagogia con el sufrimiento de las personas. Esto es un tema de justicia social, no es un tema político, ni es un tema de confrontación. Es un tema de justicia social. Y, por tanto, lo que usted no puede negar es que el día 24 hemos tenido constancia que ustedes elevaron a intervención el poder montar, el 24 de abril, montar un pleno como este. Y no lo hicieron, no sabemos por qué. Cuando podíamos tener aprobado ya el día 24, en abril, haberlo tenido aprobado, el presupuesto perfectamente y no perder los puestos de trabajo que hemos perdido. Muchas gracias. Bueno, de verdad, qué fácil es hacer la demagogia que ustedes vienen haciendo, qué fácil. En primer lugar, o le han dado mal los datos, o de verdad le digo que en su bancada tiene compañeros que compañeros no se llaman. Ni un solo ayuntamiento de los que usted me ha dicho va a contratar más de los que nosotros ahora vamos a contratar. Ni uno solo. Le recuerdo que el Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el Partido Popular, ha devuelto 11 millones de euros de los planes de empleo, porque ni un solo ayuntamiento de gran capacidad, de los que tenemos que abordar una cantidad importante, puede asumir esto. Tráigame un solo ayuntamiento que se parezca en la dimensión a nosotros que vaya para adelante, ni poniendo lo que nosotros vamos a poner, ni uno solo. Todas las contrataciones que usted me ha dicho son menores que las que va a hacer el Ayuntamiento de Jerez. Y estamos hablando de una cofinanciación del 70%, estamos hablando de una cofinanciación de 70.000 euros, 60.000. Eso lo podríamos poner sobradamente, si vamos a poner cerca de 400.000 euros. Y además, otro dato que usted precisamente oculta. A nosotros nos llegó la resolución el 1 de abril. Y lo primero que hicimos fue sentarnos con la consejería y ponerle 4 soluciones encima de la mesa. 4. Primera solución. Busquen cofinanciación, que estos son fondos europeos, que es que el problema lo va a tener usted junto a Andalucía, que va a tener que devolver los fondos europeos, que no es el Ayuntamiento de Jerez, que es la Junta de Andalucía. Busque cofinanciación, que en el POEG hay muchísimo dinero, por lo menos salve usted los planes de empleo. Segunda solución, que ya se la habíamos puesto encima de la mesa con otra iniciativa parecida. Déjenos contratar al 87%. Contratando al 87% de la jornada laboral, no tenemos que poner cofinanciación y vamos adelante con todos los proyectos que están pensados para revertir en la ciudad. Tercera solución, por favor,
ponga usted la cofinanciación de su presupuesto, ya no de fondos europeos. Ponga usted la cofinanciación que está haciendo ahora el presupuesto. Y cuarta solución que le dimos, vamos a pedir que nos deje avanzar, o sea, empezar el plan de empleo más tarde para que a usted también le dé tiempo a buscar soluciones. O sea, 4 soluciones encima de la mesa y han sido incapaces de modificar un decreto. Mire usted, gobernar es eso, gobernar es buscar soluciones, gobernar es modificar un decreto, los decretos no son inamovibles. Es verdad, el decreto lo hizo el Partido Socialista, pero ustedes llevan 7 meses en el gobierno y no han sido capaces de buscar una solución. Si yo también puedo llegar a entender que les resulte complicado buscar la cofinanciación, pero pongan soluciones encima de la mesa, no. Usted se ha instalado políticamente porque no cree en el salario mínimo interprofesional, no cree, es una cuestión política, porque si el señor Rajoy fue el que inició esto, ¿por qué Moreno Bonilla no lo aplica en sus presupuestos? Nos dice, no, vamos a buscar una cofinanciación para todos los ayuntamientos. No hay ni un solo ayuntamiento grande que aborde este tema, ni uno solo. 11 millones de euros ha devuelto el gobierno del Partido Popular en Málaga, 11 millones de euros. Eso no lo dice, ¿verdad? Eso no le interesa. Segunda cosa importante, nos llegó la resolución el 1 de abril, y le hemos dado otra solución al gobierno de Moreno Bonilla. Ponga usted en marcha un plan de empleo para la ciudad de Jerez de 5 millones de euros, que hay fondos europeos, que es que se lo va a comer, que es que lo tiene que devolver a Europa, No es verdad que hayamos perdido ni un solo puesto de trabajo, ni un solo puesto de trabajo. Nosotros hemos planificado el trabajo dándole tiempo a la Junta de Andalucía para que busque soluciones. Y no las ha hecho porque no cree en los planes de empleo, porque ustedes no creen en los planes de empleo. Esa es la verdad. Segunda vuelta, ¿algún grupo desea intervenir? Señora González. Bien, simplemente para decir que nosotras, a pesar de lo manifestado y de criticar y denunciar que entendemos que no se ha hecho el trabajo suficiente, evidentemente no vamos a votar en contra de unos planes de empleo. Vamos a votar a favor porque más vale 500 que nada, pero desde luego más vale 700 y 800 que 500. ¿Algún grupo desea intervenir? Sí, señor Rivera. Muchas gracias, señora presidenta. Al Grupo Municipal de Ciudadanos simplemente decirle que si efectivamente está tan comprometido con la necesidad de aprobar ese plan de empleo como corresponde con todos los puestos de trabajo, que vaya a Sevilla y hablen con su compañero Juan Marín, que hubieran hablado con su compañero Juan Marín, para que la Junta de Andalucía hubiera asumido la diferencia en la aprobación del salario mínimo y lo hubiera contemplado para los planes de empleo. Y después, al Partido Popular. A mí me ha llamado una cosa poderosamente la atención. Usted dice que la subida del salario mínimo, hombre, que eso ya lo tenía contemplado Rajoy, lo que pasa es que de manera progresiva, porque causa un perjuicio a las empresas, que le preocupan a ustedes los perjuicios a las empresas, y que poco los trabajadores y la situación en la que se encuentran en este país, ¿no? Que poco. ¿Hubieran pensado ustedes también en eso, en el perjuicio que estaban causando a los pensionistas cuando vaciaban la hucha de las pensiones para salvar a la banca privada con decenas de miles de millones de euros que han regalado? Entonces no pensaban ustedes de los perjuicios, Piensan ahora en los perjuicios que causan a las empresas. Pero yo no voy a entrar a discutir con ustedes acerca de la conveniencia o no de aprobar la subida del salario mínimo. Nosotros lo tenemos claro, hay que dignificar el trabajo en este país. Y estamos plenamente convencidos de que era una medida absolutamente necesaria, sin progresividad ninguna. Era imprescindible abordarla cuanto antes. Pero yo sí quiero que me reconozcan que después de la aprobación de una medida como esa, la responsabilidad de la Junta de Andalucía era haber contemplado en los planes de empleo la diferencia, porque le están causando, insisto, un perjuicio a muchos ayuntamientos de manera directa y también a muchísimos trabajadores andaluces. Era muy sencillo, es una medida que ustedes pueden compartir más o menos, y yo lo puedo respetar, pero el salario mínimo en España se aprobó en un viernes de esos de los que dice usted electorales del presidente Pedro Sánchez. Bueno, llámenlo como quieran. El caso es que se aprobó y la Junta de Andalucía debía haberlo tenido en cuenta y entonces no tendríamos este problema. No tendríamos este problema. Los planes de empleo debieron revisarse, la financiación para los ayuntamientos debió revisarse
y adaptarse a los nuevos salarios. Si es lo que tenían que haber hecho desde el Gobierno de la Junta de Andalucía. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Entonces, bueno, un poco de autocrítica, que no pasa nada. Que cuando vayan ustedes a Sevilla, hablan con sus compañeros en el Parlamento andaluz y le dicen que, hombre, que la próxima vez no le metan el marrón que le han metido los ayuntamientos. Se lo dicen a sus compañeros y, de paso, se lo dicen también a los de Vox, que están allí con ustedes. Se lo dicen. Que no les metan el marrón que le han metido los ayuntamientos. Algunos ayuntamientos gobernados por ustedes. Señor Méndez. Muchas gracias, señora presidenta. Es que quien no quiere pagar el mínimo del ayuntamiento, que aquí cambiamos un poco el relato, el que no quiere cambiarlo es él, si es que tiene que cambiarlo. Es que nos hemos encontrado con hemos perdido 5 millones de euros porque no quiere asumir el salario mínimo. Y lo que es grave, de verdad, señor Verdejo, es que usted también estuvo apoyando al anterior gobierno, en la anterior legislatura, y esto en abril, este mismo pleno extraordinario, podríamos haberlo tenido, simplemente aportado 450.000, que hoy traemos a aprobar 385.000, 65.000 euros de diferencia más o menos, y resulta que ustedes no dijeron nada. O sea, pasamos la fecha, y a fecha de hoy usted tiene razón que le hicieron dos propuestas. Una fue la cofinanciación, pero dos de ellas las aceptaron. Uno fue la cofinanciación. La cofinanciación se la ofrecieron y usted en rueda de prensa con la señora Mamen Sánchez lo reconocieron, que le dijeron que o tenía que devolver los fondos o que la diferencia, que eran 900.000 euros, se cofinanciaban. Y eso fue el 22 de mayo en una rueda de prensa suya. Y en segundo lugar, le dieron un plazo, le dijeron hasta el 1 de julio si no perdía la ayuda. Y usted el 1 de julio, ¿sabe qué hicieron? Contratar a una persona. Hay una persona del plan. ¿Por qué? Le dieron la prórroga hasta el 1 de julio, un día que no le dieron prórroga ninguna. Mire usted, el poco edificante pleno pasado no hubo ningún rubor en subir realmente el capítulo 1 de los presupuestos, en la subida de sueldo del gobierno municipal. Nadie puso ningún rubor, ni se acordó de los ricos ni de los pobres. Todo el mundo dijo que sí, excepto usted. Tiene razón. Aquí no hubo ningún rubor en aceptar eso de esa manera. Y además se justificó de una cosa muy curiosa, que se habló de dignificar la política. Yo siempre pensé que dignificar la política... Yo es verdad que llevo un poco tiempo, yo soy un novato aquí, pero yo pensaba que dignificar la política era poner a las personas en el centro de la actividad pública, es defender la justicia social, el tema del bien común, realmente sobre todo aquel principio básico de la ética política, que es el tema de la solidaridad con las personas que más sufren. Yo pensaba que eso era dignificar la política. Y sin embargo no tenemos ningún problema de no dignificarla y dejar que se pierda 5 millones de euros, 300 puestos de trabajo casi, y que se reduzca a 6 meses, cuando eran 9 meses, para las 500 personas que iban a ser contratadas por un mero cálculo político. A ustedes no le convenían porque eran las elecciones, porque ustedes realmente tenían la posibilidad en abril, como le justificó intervención, para poder convocar este pleno extraordinario que estamos convocando hoy y aprobar por 450.000 euros la aprobación del plan completo. Así que yo creo que ustedes tenían que reflexionar, y también yo creo que los que le dieron el apoyo en la pasada legislatura, y empezar a pedir disculpas a eso, 300 personas que a lo mejor era el primer tren que pasaban por su casa para poder integrarse laboralmente, o el último en muchos casos porque eran personas mayores. Y tenían que pedir disculpas a estas personas porque son las que realmente son damnificadas de la falta de empeño y de no haber hecho el trabajo como tenían que haberlo hecho. Yo solamente quiero transmitir que también nosotros vamos a tenernos siempre de su lado en el ámbito del empleo. Nosotros siempre vamos a estar cerca de aquellos que quieren crear empleo y protegerlo, ¿vale? Pero también estaremos vigilantes para que no se pierdan más ayudas como este tema. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Alba. Varias cosas importantes. Primera cosa importante, esto es competencia de la Junta de Andalucía. ¿Por qué el Ayuntamiento de Jerez va a renunciar a mantener a sus colegios, a mantener sus parques, a mantener sus instalaciones? Porque es competencia de la Junta de Andalucía. Coja la bandera y vaya usted al de las patatas a decirle que traiga los 5 millones de euros en otro plan de empleo a la ciudad. Los 5 millones de empleo a la ciudad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Los 5 millones de planes de empleo, ya asumiendo el salario mínimo interprofesional y trayendo los 5 millones de planes de empleo. Primero, no conoce cómo se planifica. Nosotros trabajamos en el mes de abril, porque cuando nos llegó la resolución del 1 de abril, trabajamos todo para que en caso de que la Junta no nos diera la prórroga, poder actuar y ejecutar. Pero nosotros hemos estado negociando con la Junta, con 4 soluciones encima de la mesa, 4. Déjenos contratar al 87%. Segunda, déjenos trabajar con los total de los millones como si fuera una bolsa, no incentivo por mes y contrato.
Tercero, ponga usted la cofinanciación con su presupuesto que está elaborando ahora que estaban elaborando los presupuestos. Y cuarta, pues actúe modificando el decreto y déjenos. Y la única respuesta fue 3, cofinancie y renuncie. Cofinancie y devuelva o reduzca. Esas fueron las únicas soluciones de la Junta de Andalucía. Entonces, nosotros habíamos planificado en el límite del tiempo el primer contrato que no le cuesta dinero al ayuntamiento, que es del grupo 3, para mientras ir trabajando en la modificación presupuestaria. Aquí ha habido un trabajo importantísimo que además también quiero agradecer a los trabajadores de Impulso Económico porque se ha hecho una remodelación de todas las actuaciones. Porque además, otra de las propuestas que hacían es contrate solo a la gente del grupo 3, que no le cuesta dinero. ¿Qué sentido tiene contratar casi a 600 personas del grupo 3? ¿Esto de verdad es un plan de empleo que tiene que revertir en la ciudad? ¿De verdad estamos actuando en mejorar nuestras instalaciones públicas, en hacer espacios de convivencia, en mejorar nuestros colegios? ¿O simplemente damos un dinero para contratar? No, tiene que servir de las dos cosas. Trabajar para esas personas que no tienen una oportunidad laboral, trabajar en esa inserción, pero también que los ciudadanos vean esa mejora del plan de empleo. Esas soluciones, y yo de verdad lo digo porque usted acaba de aterrizar la política, su partido no lo ha puesto encima de la mesa. Entonces yo a usted le pido que hable con su partido en la Junta de Andalucía y que devuelva esos 5 millones de euros a la ciudad de Jerez en un plan de empleo atendiendo al salario mínimo. Yo le invito a ver el expediente, a trabajar, a sentarse con la directora de Impulso Económico, que le expliquemos todo lo que hemos hecho porque hemos estado luchando por este plan de empleo desde el mes de diciembre. Desde el mes de diciembre que salió su gobierno, el gobierno del cambio. El gobierno del cambio no cree en esto y esa es la verdad. Pasamos a votación. Modificación de crédito número 2019/25. ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad. Punto número 5, aprobación de la plantilla del personal del ayuntamiento. Bueno, traemos Perdón. ¿Lo podemos hacer juntos? No, son diferentes. Pero el debate es junto. ¿Sí? ¿Debatimos el punto 5 y 6 juntos? ¿Sí? Vale. Traemos a pleno dos expedientes. Uno es la definitiva, la aprobación de la plantilla presupuestaria para que tomen posesión esos trabajadores que han pasado por el proceso de funcionalización y los funcionarios que cambian de categoría porque así se lo han ganado, demostrándolo en unas pruebas de oposiciones. Y la segunda es también iniciar esos dos puestos que eran dos errores que han resultado favorables para los trabajadores en un proceso donde han podido recurrirlo. Esos son los dos puntos que llevamos a aprobación. ¿Algún grupo desea intervenir? Pues pasamos a votación. Primero, el punto número 5, aprobación definitiva de la plantilla de personal del ayuntamiento. ¿Voto a favor? Aprobado por un... ¿abstenciones? Perdón. Vale. Queda aprobado. Punto número 6, votación, aprobación de la modificación de la plantilla de personal del ayuntamiento. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Punto número 7. Concesión a don José Ravelo Rodríguez de la distinción del hijo adoptivo de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la Frontera y entrega del mismo. ¿Quién entrega? Tiene la palabra, señor Alba. Muchas gracias, señora presidenta. En mi primera intervención en este pleno traemos la propuesta de concesión a don José Ravelo Rodríguez de la distinción de hijo adoptivo de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la Frontera y entrega del mismo. El 6 de febrero de 2019 se recibe, firmado por don José Luis Cinta Cortijo, actuando como presidente de la Peña Xerecista Los 100, y don Antonio Cintado Gómez como coordinador de la textura xerecista, en la que se solicita se inicie el expediente para nombrar hijo adoptivo a don Rafael Verdú Fernández, se han entregado también por registro de entrada más de 2.000 adhesiones a esta petición. Se constata que tal y como se especifica en el artículo 11 del Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Jerez, no viven más de 10 personas con la distinción del hijo adoptivo.
Tal y como se indica en el artículo 7 del Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Jerez, con fecha 26 de febrero de 2019, se ha presentado en este Ayuntamiento propuesta suscrita por 19 concejales de los 27 que componen la anterior corporación municipal y que representan más de 2/5 del número legal de miembros que integran la misma. De inicio del expediente de concesión de don José Ravelo Rodríguez, de la distinción de hijo adoptivo de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez. Siguiendo lo estipulado los artículos 4 y 5 del Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Jerez, el título de hijo adoptivo de la ciudad de Jerez de la Frontera solo podrá concederse a las personas que posean méritos, prestigio y valor, los cuales asisten en una firme, amplia y permanente anuencia pública en el ámbito nacional o internacional y al mismo tiempo se haya destacado en un patente provecho, mejora, promoción de la ciudad de Jerez. Por lo tanto, detallaremos a continuación los méritos más destacados de don José Ravelo Rodríguez, reflejados en la propuesta suscrita por los 19 concejales de la anterior corporación. Como deportista, ha obtenido la medalla al mérito deportivo de la Real Federación Andaluza de Fútbol en calidad de bronce, 9 temporadas como jugador del Jerez Club Deportivo, disputando 348 partidos oficiales de Liga y Copa. Tercer jugador de la historia jerezista que más veces ha vestido la camiseta, anotando 60 goles en la competición regular. En el Jerez Club Deportivo ha sido jugador, entrenador del primer equipo y del filial, directivo, vicepresidente, socio y socio accionista. Toda su vida profesional estuvo presidida por una deportividad, actitud y comportamiento ejemplares. Como ciudadano, fue presidente del Jerez Fútbol Club. Participó en la fundación de la Asociación de Veteranos del Jerez Club Deportivo. Rey Mago en el 2012 y empresario de éxito que apuesta por Jerez, creando la mítica tienda Deportes Ravelo. A la vista de dicha propuesta, la Junta de Gobierno Local, celebrada el 11 de abril de 2019, al particular 31 de su orden del día, adoptó acuerdo de incoación de expediente de concesión del título de hijo adoptivo de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la Frontera, a don José Ravelo Rodríguez. Igualmente, nombra a doña Laura Álvarez Cabrera como jueza instructora del expediente y al funcionario don Tomás Lucero Muñoz como secretario del expediente. Mediante edicto publicado en la prensa local de fecha de 26 de abril de 2019, se puso de manifiesto el expediente, otorgando un plazo de 20 días para formular las alegaciones que se estimasen oportunas. Igualmente, se expone al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento desde el 26 de abril al 28 de mayo. Transcurrido dicho plazo de 20 días, se comprueba que no se ha presentado alegación alguna en el registro general de este Ayuntamiento. Una vez obtenido el dictamen favorable de la Comisión de Pleno de Economía Productiva, Hacienda y Recursos Humanos, la alcaldesa eleva a pleno para su aprobación. Por lo que proponemos conceder a don José Ravelo Rodríguez el título de hijo adoptivo de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la Frontera, por lo que una vez concedido dicho título en pleno, se deberá fijar fecha para celebrar un pleno extraordinario y solemne y proceder a la entrega del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún grupo desea intervenir? Sí, señor Saldaña. Gracias, señora presidenta. Bueno, hoy es un día especial en el que a nuestro grupo, evidentemente, nos gustaría intervenir en esta aprobación de como hijo adoptivo a nuestro amigo Pepe Ravelo, ¿no? Decía el delegado que le daba las gracias a José Luis Cinta y a Antonio Cintado, y a la que nos unimos, ¿no? Pero especialmente también a mí me gustaría dársela a Fernando Guerrero, que fue la primera persona que nos llamó para preguntar exactamente cuál era el expediente que tenía que hacer para poder concederle el título de hijo adoptivo a Pepe Ravelo, una gran persona. Nosotros brevemente nos gustaría distinguir o dar 4 elementos fundamentales por los que creemos que Pepe Ravelo se merece este galardón, ¿no? O este reconocimiento. Uno como futbolista, otro como jerezista, permítame que yo diga jerezista y no xerecista. Tercero, como vecino de Jerez, y cuarto, como persona. El primero, como futbolista, yo creo que Pepe Ravelo tiene una carrera envidiable, ¿no? Ha sido internacional con Venezuela, aunque canarión de nacimiento, y lleva jugando al fútbol desde que tiene conocimiento, ¿no? Desde los 10 años, ¿no? Ha militado en la Unión Deportiva Canaria, en el Córdoba, y recaló en lo que es su casa, ¿no? En Jerez. Pepe Ravelo se retiró en su casa, que es Jerez. Como jerezista, sus números son de récord.
Aunque la mayoría de los que estamos aquí probablemente no viviéramos aquella época, tuvo que ser trepidante, ¿no? Desde el año 69 al 77, en el que Pepe Ravelo estuvo 9 años de capitán del Jerez Deportivo y que pasó desde tercera división a segunda A, aquello tuvo que ser una época realmente trepidante, ¿no? 348 partidos, 70 goles, 107 partidos consecutivos como jerecista. Yo creo que esas credenciales nadie, absolutamente nadie en Jerez, con independencia de su opinión en relación al ámbito deportivo de la ciudad, puede discutir que Pepe Ravelo es un jerecista de los de verdad. Como vecino de Jerez, bueno, tener la suerte de que Jerez te designe como hijo adoptivo no basta simplemente ser un buen profesional, es que Pepe ha demostrado que ama Jerez y ha demostrado que decidió ser jerezano por convicción y decidió que su familia estuviera aquí. Creo, como bien ha dicho Deportes Ravelo, yo creo que todos o casi todos hemos pasado alguna vez por allí a buscar un chándal de licra o a preguntar por la J. Hyber en Deportes Ravelo, a pesar de que algunas veces incluso hasta nos reñía, ¿no? Porque Pepe tiene carácter y tiene esa fortaleza. Y cuarto, como persona. Hay un refrán que dice: Dios me libre de las aguas mansas, que de las bravas ya me libro yo. Pepe es bravo, Pepe es fuerte, es incluso rudo muchas veces, directo, pero Pepe va de frente. Pepe Ravelo es Pepe Ravelo y tiene un corazón tan grande como el Estadio Domé. Así que, Pepe, enhorabuena desde aquí, desde el Grupo Popular. Estamos muy contentos con que Jerez te reconozca como hijo adoptivo en nuestra ciudad. Muchas gracias. Pues si ningún grupo desea más intervenir, votamos a favor. Ay, votamos. Voto a favor. No voy a dudar que todo el mundo va a votar a favor. Pues Pepe Ravelo, enhorabuena, aprobado por unanimidad. Ya nos pondremos en contacto con él y, como siempre, serán quienes elijan la fecha y también el lugar donde quieren que se le organice este acto, que organizaremos con mucho cariño. Pasamos al siguiente punto. Aprobación definitiva del documento de modificación puntual del PGO de Jerez de la Frontera en el API Rompecerón de carretera del Calvario, área 7. Señor Díaz, tiene la palabra. Buenos días, presidenta. El pasado 7 de febrero se aprobó el Ayuntamiento en pleno la modificación puntual del PGO en el API Rompecerones. El acuerdo sometía a una exposición pública durante un mes y también el requerimiento de informe a organismos y entidades administrativas. Pues en el plazo de este mes de exposición pública, pues se ha presentado una alegación, la cual se ha denegado porque no se ajusta a derecho, cuestiona el interés público y existe interés público en este asunto. Y también hemos recabado los informes de distintas entidades. Uno de ellos, la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, con informes favorables también de Aviación Civil, Salud, Economía del Ayuntamiento de Jerez, Intervención y Secretaría Municipal. Por eso nosotros presentamos este punto para su aprobación definitiva, sometiendo a votación, primero, desestimar en su totalidad las alegaciones, segundo, aprobar el documento de manera definitiva y tercero, dar traslado a la Consejería de la Junta de Andalucía. Como sabéis, la Alameda Central de Luz Shopping lleva ya arrastrando una serie de pleitos entre Parques 21 e IKEA, pleitos que ha generado en esas disputas y la anulación de tanto del estudio de detalle como del plan especial que aprobó el Partido Popular en 2014 y que tiene una orden de demolición y que con la modificación puntual del PGO, que es el instrumento que hay que, en este sentido, que hay que utilizar, como bien nos indican en las distintas sentencias, pues estamos haciendo uso de ello y por eso queremos la máxima responsabilidad. Tenemos la obligación política de dar una solución política y técnica a lo que está ocurriendo en el Luz Shopping, porque puede suponer un riesgo patrimonial para el Ayuntamiento de Jerez, puede suponer la pérdida de puestos de trabajo y, sobre todo, hay que dar seguridad, estabilidad y también mantener una actividad comercial en un centro bastante importante para la ciudad
de Jerez. Por tanto, apelo a la responsabilidad de todos los grupos, como en el pasado 7 de febrero, en el que se aprobó inicialmente. Gracias. ¿Algún grupo desea intervenir? Señor Saldaña. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que no iba a hacer esta intervención en esta línea, pero como ha hecho única y exclusivamente referencia a la aprobación del plan especial en el 2014 por el Gobierno del Partido Popular, creo que es importante que los jerezanos sepan exactamente de dónde viene esto. El origen de este problema lo creó, como la mayoría de los problemas que se han generado en Jerez, el Partido Socialista. En este caso fue el Partido Socialista de Pilar Sánchez, que en un momento, después de haber aprobado el Plan General del 2008 y ante una modificación por un exceso de edificabilidad que había en la zona de área de Luz Shopping, pero en las naves grandes, pues decidió que iba a reubicar esa edificabilidad en la Almendra Central o en la Alameda Central, y para eso utilizó un instrumento urbanístico, que es el estudio de detalle, que claramente estaba en contra. Como mínimo había que utilizar un plan especial, pero en este caso, teniendo en cuenta que estaba la ordenación pormenorizada del plan general, lo suyo es hacer lo que se está haciendo ahora, que ya lo dijimos en su momento, ya lo dijimos en el procedimiento y nos discutimos desde el punto de vista urbanístico cuál es el procedimiento. Pero es importante que ese estudio de detalle se aprobó estando Pilar Sánchez. Recuerdo además que aprobaron el estudio de detalle y dejaron sin conceder las licencias de la construcción. Tuvimos que concederla nosotros porque, como bien saben, la licencia es un acto reglado. Pero dicho esto, y teniendo en cuenta que ya lo dijimos, que hay que arreglarlo, que estamos de acuerdo con el procedimiento, que entendemos que es necesario hacerlo, que es un problema que originó en su momento el Partido Socialista y que hay que arreglar, todo eso estamos de acuerdo. Sí dijimos que nosotros estuvimos negociando en aquel momento, a pesar de que no teníamos fuerza legal porque ya estaba aprobado el estudio de detalle, qué medidas compensatorias hay de esta actuación al comercio local. Lo dijimos. Tenemos la oportunidad, teniendo en cuenta que es una modificación del plan general y la ley lo permite, que en esta modificación y teniendo en cuenta con los aprovechamientos que va a tener o que ha tenido en este caso la empresa promotora, que de alguna manera se incluyera en esa modificación medidas compensatorias con el comercio local y ver qué acciones se podían hacer para, en cierta manera, mitigar los efectos negativos que pueda tener en comercio local y aprovechar pues, la atracción de gente que tiene Área Sur, Luz Shopping y demás. Y lo sorprendente es que hemos llamado a los representantes del comercio local y nos dicen que es que el Gobierno del Partido Socialista no se ha puesto en contacto con ellos para hablar de ningún tipo de medida compensatoria por esta actuación. Si lo dijimos cuando se trajo aquí en la aprobación inicial, si ha pasado un periodo de tiempo, ¿por qué ustedes no se han puesto en contacto con los comerciantes para ver qué medidas compensatorias se pueden adoptar? Entonces, no nos pueden pedir que nosotros aprobemos algo, no le vamos a votar en contra, pero no nos pueden pedir que aprobemos algo cuando ustedes están única y exclusivamente tramitando un procedimiento administrativo sin tener en cuenta la oportunidad política de compensar a los comerciantes de Jerez. Eso es lo que le pedimos y nos gustaría saber qué es lo que han hecho en esa línea. Muchas gracias. Señor Díaz. Gracias, presidenta. ¿Qué es lo que hemos hecho en esta línea? No hacer una barbaridad, que es lo que está diciendo usted, y se queda tan pancho. ¿Cómo que medidas compensatorias? La LOA dice muy claro que cuando existe un aumento de la edificabilidad o hay un cambio de uso o de aprovechamiento, hay que aplicar medidas compensatorias, pero aquí no da lugar a eso, señor Saldaña. Ni hay aumento de la edificabilidad, ni hay cambio de uso, ni hay un aumento del aprovechamiento. ¿Qué está diciendo usted? Y se queda tan pancho. Es decir, o está mintiendo o usted lo que está diciendo es que por detrás nosotros, desde con la puerta cerrada, con la ventana cerrada, lleguemos a un acuerdo con IKEA, ¿a razón de qué? ¿Qué medidas compensatorias hay que aplicar en este asunto? ¿O usted qué pasa? ¿Aplicó medidas compensatorias en la venta del agua? ¿Aplicó medidas compensatorias en el portal? ¿A qué llama usted medidas compensatorias? Es una barbaridad lo que acaba de decir usted. Aquí no hay que tener miedo. Ustedes en el pleno de febrero dijo que no había que tener miedo. No, si aquí no hay que tener miedo, nosotros no tenemos miedo. Lo que no vamos a hacer ninguna barbaridad, ninguna irregularidad. ¿En qué se gastó el dinero de esas medidas compensatorias que usted llama? Cuando acordó en un acto reglado, lo dijo en el pleno de octubre, en un acto reglado que es otorgar una licencia, aplicó medidas compensatorias a este señor. Una irregularidad.
Es decir, te doy la licencia, pero usted me tiene que firmar un convenio a cambio de 180.000 euros. En un acto reglado. Una barbaridad. Es decir, sin luz y taquígrafo, con la puerta cerrada, cuando tiene la obligación de darlo. Es un acto reglado, lo acaba de decir. Acaba de decir una barbaridad este señor. ¿Cómo que medidas compensatorias? ¿Dónde se gastó los 180.000 euros que usted dijo en su momento? ¿En qué se gastó el dinero? Porque en el comercio local no se lo gastó. Al menos eso es lo que nos dicen los comerciantes. Aquí hay un acuerdo y vamos a ser serios. Darle una solución que usted no lo hizo cuando hizo un plan especial. Y vamos a darle una solución política. Y lo que apelo a la política, no al politiqueo. Tenemos que darle una solución técnica, que es lo que han hecho los técnicos de urbanismo, y una solución política en este pleno. No se puede poner uno de perfil. ¿Qué hubiese ocurrido si hubiese estado ustedes gobernando? También una medida compensatoria hubiese llegado. Una barbaridad lo que acaba de decir usted. ¿Vale? Es una mentira lo que acaba de decir usted, o una irregularidad. Usted sabrá porque así lo hemos trasladado y lo hemos debatido justamente en urbanismo. Por tanto, lo que apelo a la responsabilidad de todos, creo que tenemos la gran oportunidad de dar una solución política. Señor Díaz, ha acabado su tiempo. ¿Algún grupo desea intervenir? Señor Riverdejo. Sí, no pensaba intervenir en este punto porque entiendo que todos coincidimos en la necesidad de aprobar definitivamente este asunto, pero me veo en la obligación de hacerlo para aclarar varias cosas. La primera, que como ha dicho el señor Saldaña, en este caso el delegado ha tenido memoria selectiva y se ha acordado solo del plan especial que hizo durante su gobierno el Partido Popular y no del estudio de detalle que aprobó en su momento el Partido Socialista. Por lo tanto, como ambos tienen responsabilidad, yo les pediría que no se dedicaran aquí a pelearse. Lo cierto es que tenemos un problema. Tenemos un problema porque aprobamos aquel estudio de detalle durante el mandato de Pilar Sánchez, se construyó y después nos lo tumbaron. Y durante el gobierno del Partido Popular se optó por la figura del plan especial y nos lo tumbaron también. Y tenemos la manzana central construida, una orden de demolición y la única opción que tenemos de salvar esta situación es la modificación puntual. Evidentemente, cuando el problema es del ayuntamiento, señor Saldaña, porque el problema es del ayuntamiento, nace, como usted ha dicho antes, con la aprobación de aquel estudio detalle y después con el plan especial, que no eran las herramientas urbanísticas o el instrumento urbanístico que tenía que haberse utilizado, nace ahí y nos lleva hasta esta situación. Pero el problema ciertamente es del ayuntamiento y la amenaza pende sobre el ayuntamiento, porque en el caso de tener que derribar, tendríamos que indemnizar a IKEA, más allá, bueno, aparte del dineral que nos costaría al propio Ayuntamiento de Jerez, más allá de los puestos de trabajo que perderíamos en esa manzana central, la actividad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el problema es del ayuntamiento, porque quien no ha hecho bien las cosas es el ayuntamiento, ¿en qué disposición se va a encontrar el ayuntamiento para pedir medidas compensatorias a IKEA? Sobre todo cuando de no aprobar esa modificación puntual, los que vamos a tener el problema somos nosotros. Es el ayuntamiento. Sí, es el ayuntamiento. Los que vamos a tener que derribar aquello somos nosotros, porque el error, el estudio de detalle, es nuestro. Es nuestro. Y se cometió durante el mandato de Pilar Sánchez y después el plan especial que también nos tumbaron. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Jerez, desgraciadamente, no está en una posición de fuerza para sentarle con IKEA ni exigirle nada, por desgracia, ojalá. Pero no lo está, no lo está. Estamos en una situación límite y tenemos un problema. Entonces, bueno, yo creo que lo que corresponde a este pleno, igual que lo comenté en febrero cuando ya vino la aprobación inicial, es que lo saquemos adelante e intentemos darle una solución antes de que el problema vaya a mayores, porque la amenaza es real y está encima de la mesa. Gracias, señora presidenta. Señor Ruiz Verdejo, simplemente por aclararle algunas cosas. Niego la mayor. La responsabilidad no es de quien ha generado el incendio, es de quien ha generado el incendio, no del que intenta apagarlo y no consigue apagarlo. Quien genera el incendio es el Partido Socialista.
haciendo esta modificación, inicialmente con un estudio de detalle, que después intentáramos arreglarlo y que no consiguiéramos arreglarlo, la responsabilidad no es del que lo intenta arreglar, es de quien genera el incendio, que son ellos. Eso es lo primero. Y segundo, aparentemente es un problema del ayuntamiento. Y digo aparentemente, porque si esto va a un pleito, a lo mejor alguien tiene que explicar si algún político obligó a que se aprobara un estudio de detalle cuando esto no se podía hacer. A lo mejor resulta que salen responsabilidades personales porque los propios técnicos esto cuando yo no quería hacerlo. Y a lo mejor aparecen medidas compensatorias como, por ejemplo, nadie explica cómo el marido de la anterior alcaldesa no se ha reincorporado a su puesto en la policía y lleva 8 años viviendo de otras cosas, por ejemplo. O por qué el hijo de la anterior alcaldesa fue contratado en IKEA, ¿vale? A lo mejor aparecen las medidas compensatorias donde estaban. Eso es importante saberlo. Lo digo para, ya que vamos a hablar con Luis Taquígrafo, vamos a decir las cosas como son. A lo mejor el problema no lo tiene el ayuntamiento. Por lo tanto, sí hay posibilidad de presionar a la multinacional para que ayude al comercio local. Y segundo, señor Díaz, ir de testigo a un juicio no le hace a usted saber de derecho. De la misma manera que ser de legismo no le da a usted conocimiento de urbanismo. Usted acaba de decir una verdadera aberración urbanística. ¿Usted sabe lo que era la Alameda Central antes de la modificación del estudio de detalle? Una zona verde. Y por tanto hubo un cambio de uso. Hubo un cambio de uso de una zona verde a una zona con aprovechamiento lucrativo donde se reubicaba la edificabilidad. Usted no tiene ni idea, le han escrito un papel, un técnico para justificarse y como usted no sabe de lo que está hablando, ha dicho que no ha habido cambio de uso, cuando sí ha habido cambio de uso, porque donde ahora mismo están las tiendas en la zona central era una zona verde y una zona vinculada al ocio no lucrativo. Y por tanto, ante esa modificación sí hay herramientas legales para pedir una compensación. ¿Que usted no quiera hacerlo? Perfecto, ya la buscará usted por otro lado. Pero si queremos buscar compensaciones para el comercio local, como hemos hablado con los comerciantes, teníamos el momento y la oportunidad de hacerlo. Y es por lo que le estamos diciendo. Nosotros estaríamos dispuestos a votarle a favor siempre y cuando ustedes hubiesen mostrado el más mínima sensibilidad con el comercio local y haber buscado medidas compensatorias a la multinacional, que evidentemente bienvenida sea, pero que tiene que ser sostenible y responsable con el comercio local. Esa es nuestra posición y, por lo tanto, si vamos a hablar claramente, vamos a hablar claramente. Muchas gracias. Señor Díaz. Gracias, presidenta. Yo no voy a cuestionarle a usted, porque ya propiamente se cuestione con sus palabras, sino le remito a todo el mundo, artículo 36 de la LOUA, y cuando estamos hablando de cambio de uso solamente afecta a temas de residenciales. Entonces, en este caso, el señor Saldaña, en el pleno de febrero, dijo lo siguiente, y me parece... Hay que negociar firmemente, mirando a los ojos y buscando lo mejor para Jerez. Y nosotros lo hicimos. No digan que no. No digan que no. 180.000 euros de un convenio simplemente para dar la licencia, que era un acto reglado. Si no son capaces, déjenos a nosotros que lo vamos a hacer. Muchas gracias. Por el bien de Jerez. ¡Qué barbaridad! El bien de Jerez es hacer las cosas bien, señor Saldaña. No comete ningún tipo de supuesta irregularidad, que ya lo que le recomiendo es que vaya usted a un abogado y que se lo diga. Evidentemente, usted ha hecho una barbaridad. Es decir, condicionar un acto arreglado a la firma de un convenio. Y le llama usted medida compensatoria. Usted, el máster de urbanismo, que usted tuvo, no sé si es de papel y cartón. La barbaridad que usted acaba de decir roza incluso hasta la prevaricación. Por tanto, nosotros lo que apelamos a la responsabilidad política, más allá del señor Saldaña, y que se pone hoy de perfil, igual que los señores de Ciudadanos, se ponen de perfil en los temas urgentes y los temas de relevancia. Yo espero que hoy cambie su sentido del voto, porque en el anterior mandato se pusieron de perfil en todos los asuntos de ciudad. Y yo espero que hoy recapaciten. Creo que tenemos... hoy debe de ser un día importante para la ciudad, para dar carpetazo
puedo adelantar que el viernes hubo un acuerdo entre las dos partes. En el momento que se apruebe hoy la modificación, se firmará ese acuerdo porque está condicionado y, sobre todo, en ese acuerdo transaccional que llevarán al juzgado. Por tanto, apelo a la responsabilidad por la pérdida de puestos de trabajo que supondría, porque tenemos que dar seguridad y estabilidad y mandar un mensaje al exterior de que aquí se hacen las cosas bien y, sobre todo, a las empresas que quieran implantarse en la ciudad, dar seguridad, dar estabilidad, y creo que es nuestra obligación. Los ciudadanos nos han puesto aquí para dar soluciones políticas a los problemas del pasado. Y hoy tenemos esa gran oportunidad. Y lo que apelo es a la responsabilidad política. Ya pasaron las elecciones, ya contamos los votos el pasado 26 de mayo. Hoy apelo a la responsabilidad y a que se apruebe esta modificación que va a suponer dar estabilidad a la ciudad y mantener una actividad comercial muy importante para Jerez. Gracias, presidenta. Por favor. Hay un ingreso. Perdón. ¿Si puede intervenir? Ya no, ha pasado. Bueno, por alusiones. Lo siento. No, sí. Sí, bueno. Bueno, si no me deja. Dice que no se refiere a usted. Vale. Ah. Pasamos a votación. Voto a favor de la aprobación definitiva de este documento. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por mayoría absoluta. Punto número 9, designación como fiesta local para el año 2020 del día 11 de mayo. En la propuesta 9 y 10 vamos a eliminar el último párrafo de la parte expositiva, porque es una cosa normal que se ponga en estos sitios, de visto el informe jurídico. Esto no lleva informe jurídico porque no se necesita, por tanto vamos a proceder a eliminar lo siguiente. Visto el informe jurídico obrante en el expediente, se eleva al pleno de la corporación siguiente. Ha sido, me imagino, un copia-pega de la mayoría de las propuestas que llevan al pleno. Gracias, presidenta. El artículo 46 del Real Decreto 2001/1983 de 28 de julio sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso establece que serán también inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, hasta 2 días de cada año natural con carácter de fiestas locales que por tradición les sean propias en cada municipio, determinándose por la autoridad laboral competente a propuesta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente y publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y, en su caso, en el Boletín Oficial de la provincia. Por su parte, el artículo 3 del Decreto 461/2019 de 22 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, señala que la propuesta de cada municipio de hasta 2 fiestas locales se realizará ante la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente decreto. La propuesta de acuerdo, primero, se trata de designar como fiesta local retribuida y no recuperable para el año 2020 en el municipio de Jerez de la Frontera el día 11 de mayo. Segundo, remitir el certificado del correspondiente acuerdo plenario a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía a los efectos oportunos. ¿Algún grupo? Pues votamos el siguiente y votamos ya los dos, ¿no? Voy a ahorrar la introducción, que es idéntica, y voy a la propuesta de acuerdo. Primero, designar como fiesta local retribuida y no recuperable para el año 2020 en el municipio de Jerez de la Frontera el día 24 de septiembre. Segundo, remitir el certificado del correspondiente acuerdo plenario a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía a los efectos oportunos.
Gracias. Muchas gracias. De este punto sí, ¿no? Vale. ¿Alguna intervención de este segundo punto que votemos separado? Tiene la palabra el señor Montero. Con la venia, presidenta. Buenos días. Nosotros queremos posicionarnos aquí claramente en ambas opciones. La primera vamos a abstenernos porque entendemos que es importante nuestra abstención debido a todo lo que en el gobierno de María José García Pelayo, cuando fue alcaldesa, y en el aniversario del 750 aniversario, para la redundancia, de nuestra ciudad, trabajó este gobierno o parte de este gobierno en esta opción. ¿Por qué? Porque entendíamos que la fiesta del patrón es una fiesta que viene decayendo y nosotros lo que venimos a pedir aquí es que el gobierno, ya que ha tomado la opción de que el 11 de mayo sea un día festivo, el cual nosotros respetamos, y como digo, vamos a tenernos en esta opción, pero sí queremos plantear de que la festividad del Platón vuelva a tener la importancia que siempre ha tenido. Ahora, si mal no recuerdo, el señor Cama tendrá las competencias nuevamente de cultura, al igual que las nuevas competencias de turismo que anteriormente tenía la alcaldesa, la va a tener otra persona designada por el Partido Socialista. Por lo tanto, del Partido Popular lo que pedimos es que se le dé la misma importancia, la misma relevancia a ambas festividades y que la festividad del patrón sea pues de la mejor forma para que tenga la dinamización posible en el aspecto cultural y turístico y que vuelva a ser un referente como ha sido en los años anteriores. Por lo tanto, si no se va a designar esa fecha porque se decide otro día, podemos respetarlo, pero sí pedimos y exigimos al gobierno municipal de que la festividad del patrón tenga la importancia que siempre ha tenido y que se le intente, pues, de alguna manera potenciar las actividades en el centro, que vemos que están bastante denigradas en los últimos años en ese fin de semana o en esa festividad en torno a esa fecha. Por lo tanto, eso es lo que queríamos trasladar al gobierno y esperemos que en esta legislatura el señor Camas pueda seguir trabajando en este aspecto, que era una de sus frases célebres en la anterior legislatura, donde siempre puntualizaba que estábamos en ello, estábamos trabajando y le brindamos el Partido Popular también, si no tienen ustedes capacidad de plantear propuestas que puedan ser interesantes para esta festividad, aquí está el Partido Popular, que ya lo demostró, que creó actividades muy interesantes en torno a la festividad del patrón para darle un poco un sentido a la verdadera historia que tiene su delegación y esperemos que no se repita nuevamente en esta legislatura, señor Cama. Muchas gracias. Bueno, y le recuerdo, ahora creo que tiene usted más tiempo, son más compañeros, prácticamente le han dejado con la Delegación de Cultura y Patrimonio, quitándole las responsabilidades de urbanismo, que ya hemos visto que vamos a tener una legislatura bastante interesante en cuanto a los planteamientos del compañero de urbanismo, por lo tanto esperemos que tenga tiempo para desarrollar todas estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz Verdejo. Sí, no, simplemente nosotros vamos a votar lo mismo que el PP, pero al revés. Vamos a votar a favor porque creemos que fue un acierto aprovechar ese festivo el lunes de feria y nos vamos a tener en el 24 de septiembre, porque nosotros creemos que debíamos aprovechar los festivos locales, dejando a un lado un poco las creencias de cada uno. Creemos que es lo recomendable. En cualquier caso, ya digo, porque este debate tampoco me voy a extender más, porque lo tuvimos el año pasado y el anterior, creo que lo tenemos prácticamente todos los años, además con el señor Montero. Simplemente aclarar el voto, nosotros votaremos a favor del festivo para el lunes de feria y nos abstendremos en el otro. Muchas gracias. Recordarle, señor Montero, que aunque ese día festivo no sea, desde que estamos gobernando, la fiesta del patrón no pasa de ser solo un día, sino que además, y junto con los comerciantes y demás organizaciones, organizamos precisamente varios días del patrón, que en función de las circunstancias no dejan nunca de ser mínimo 3 o 4 días de actos en la ciudad. Votamos la designación como fiesta local para el año 2020 del día 11 de mayo. ¿Votó a favor? Queda aprobada. ¿Hay abstenciones? Queda aprobada. Votamos la designación para el año 2020 del día 24 de septiembre. ¿Votó a favor? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Me vaya a permitir, antes de finalizar el pleno, de comentar algunas cosas. Creo que es el foro y el sitio donde estamos representados todos los concejales de la corporación. Decía Dalai Lama que nunca se puede obtener la paz en el mundo externo hasta que hagamos la paz con nosotros mismos, ¿no?
y que, bueno, quien en ocasiones guarda silencio ante una crítica o una provocación no es por falta de argumentos. Lo que pasa es que cuando la ignorancia habla, lo inteligente es callar. Así que no nos van a encontrar en provocaciones en ningún sitio, pero desde luego sí en aclarar muchas de las circunstancias que se están dando y precisamente aquí, en este foro. Y sobre todo cuando detrás de ciertas noticias no se cuenta todo o gran parte hay mucha interpretación o subjetividad. Eso es lo que le llaman ahora la verdad inventada, que llaman algunos. Pero bueno, en esta ocasión yo creo que es el sitio para exponer claro, porque aquí hay testigos de todo lo que ha pasado en este mes prácticamente que llevamos de legislatura. Y quiero decir que no se discrimina a ningún grupo de la oposición. No hay discriminación de ningún grupo de la oposición. Hay criterios que pueden ser más acertados o menos acertados, o estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero miren, y voy a empezar por la señora González. Señora González, yo sé que a usted le disgusta ciertas cosas, pero usted también la lleva a la práctica. Usted ha criticado y está en su derecho a que haya habido una recuperación de un 8% del salario, cuando ha habido un 20% de bajada en la legislatura anterior. 8% para las personas que estén liberadas en los grupos y para los miembros del Gobierno. Mire usted, yo solamente le voy a recordar, porque no quiero recordárselo en un tú a tú, en un foro sin dar usted la cara y poniendo una nota de prensa, se lo digo aquí. La legislatura pasada nadie nos rasgamos las vestiduras porque usted fuera la segunda concejal que más cobraba en esta corporación. Por delante solo estaba una concejal del Partido Popular porque era diputada y una concejal del Partido Socialista porque tenía responsabilidades del Gobierno y ganaba exactamente igual que usted. Y no pasó absolutamente nada. Usted no se preocupó en aquel entonces de que el resto de la corporación, de que el resto de portavoces que hubiese aquí o que el Gobierno o la alcaldesa ganara por debajo de lo que usted ganaba. Es más, yo le quiero recordar, eran creo 3 miembros de Podemos y 2 de Ganemos lo que había en su grupo. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, tanto monta. Yo podré contestarle a todo lo que me está diciendo. No, usted contesta como otra vez lo que hace. Simplemente le digo una cosa. No, simplemente usted me va a decir a mí ahora toda señora, esta usted no cosa está en el uso de la palabra. La... No, voy a hacer... No, sí, claro, soy la presidenta. Soy la presidenta. Pero en un pleno extraordinario no se puede hacer lo que no esté en el orden del día. Trabaja. Señor, la presidenta va a hacer una propuesta a este pleno. ¿Qué pasa? ¿Que no le interesa que en los plenos se diga la verdad? ¿Que no interesa que haya un debate, señora presidenta? Lo que interesa es un debate. Si quiere usted hablar de esto, lo hablamos cara a cara, pero debatimos. Simplemente. El reglamento no lo permite. Señora, el reglamento no lo permite. Hago una propuesta como no vamos a hacer partícipe. Hago una propuesta como presidenta. Señora González, usted la semana pasada pidió tener los mismos medios que el resto de los grupos. Por favor, pídalo por escrito y lo atendemos. Y al Grupo Popular le digo exactamente igual, porque lo que hizo fue irse al vicepresidente de la Diputación para amenaza y le dije que lo pidan por escrito. Hay un criterio que ha habido una petición de Ciudadanos y una petición de Adelante Andalucía. Ha habido esa petición porque son grupos medios que decían que no tenían tantos concejales para hacerlo. Pero repito, el grupo que quiera algo como grupo de la oposición no tiene más que escribirlo y solicitarlo. Nada. Yo no he pedido en ningún momento nada. Está usted mintiendo. Señora González, la semana pasada usted pidió... No, yo no lo he pedido. Yo lo que le he dicho, señora Álvarez, se lo dije a usted, es que usted... Espérate. ¿El uso de la palabra? Se lo digo. Usted ha solicitado la semana pasada a la señora Álvarez de palabra los mismos recursos que los medios. Repito, que aquí no hay discriminación ninguna. Solamente solicitamos que cuando, igual que lo han solicitado otros grupos, si lo necesitáis, lo solicitéis por escrito. Eso es lo que a través del viceportavoz de la Diputación, que recibió una llamada del Partido Popular amenazando, le hemos dicho que lo soliciten por escrito y lo han solicitado. Y se le va a contestar y se le va a dar, si está justificado que se lo dé, que no pasa absolutamente nada. Y el problema, el que no se ha contestado, es que todavía ningún grupo se ha planteado ese tema. En estos momentos estamos en el tema de los portavoces y de los viceportavoces, que es lo que tenemos que solucionar, porque es lo que, sí, usted ya sé que no tiene viceportavoz porque es solo un concejal,
ese tema que tenemos que escribir, los que van a ser o los que no van a ser, o cuándo van a entrar, simplemente porque a efecto de seguridad social y demás, sabéis que entran desde la fecha desde que se aprobó el Pleno. Por tanto, repito, nunca, como hasta ahora, los medios, la oposición ha tenido recursos como los que tienen ahora. Posibilidad de 2 concejales liberados, lógicamente quien tenga más de 2 concejales. Y la posibilidad de, además, de tener un eventual más siempre que les sea solicitado, como lo han solicitado otros grupos, y se ha establecido por un criterio. Yo quiero decir más, y no está, bueno, no lo voy a decir porque no está, porque yo tuve una conversación en la puerta del señor Montero precisamente sobre esto, ¿vale? Y dijo, nosotros nos conformamos como estamos bien así. Yo creo que ha habido voluntad por parte de todos, e incluso de traer aquí una propuesta que pedían ellos para que 4 liberados, es verdad, de portavoz y de viceportavoz, es decir, con la misma asignación de portavoz y viceportavoz, pudieran hacerse efectivo dentro del Partido Popular. Bueno, no salió porque incumplió, eso sí es verdad, ahí sí había un acuerdo de votar por lo menos lo que era el portavoz. Repito, no hay discriminación. Los medios que necesitéis lo estudiamos y lo ponemos a efecto, y si usted considera que quiere tener los mismos medios que Ciudadanos, que Adelante o que el PP, pídalo usted. Lo que sabe que no podemos hacer es con el viceportavoz, porque solo tiene usted una concejal. Y lo mismo le digo, y lo mismo le hemos dicho a través de quien han empleado, que ha sido el viceportavoz de la Diputación, en vez de referirse y venirse a esta presidencia, de que lo soliciten por escrito, como así lo han hecho. Es decir, más voluntad en esta legislatura no ha habido nunca de que la oposición tenga los medios para poder trabajar el tema. Y si alguno no quieren utilizar, porque también quiero dejar claro, y una pregunta que se la ha hecho incluso a la secretaria, la persona liberada tiene que ser portavoz o viceportavoz. Si alguien quiere ser portavoz de aquí y en otro sitio y cobra por otro sitio, esa asignación se la tiene que dejar a alguien que sea portavoz aquí. Y si no quiere dejarla, pues es un problema de su grupo, pero no un problema de que aquí se trate con discriminación a los demás. Eso es exactamente así. Si alguien no quiere utilizar la asignación de grupo, no puede utilizarla porque la persona esa está liberada en otro lugar, pues estos son criterios. Es decir, eso no son criterios, eso es la realidad que viene en la ley. Por lo demás, lo otro ha sido un criterio por ellos dos, pero repito, y así el Partido Popular ya ha pedido y se le contestará cuando resolvamos todo el tema de los portavoces y los viceportavoces, que nos falta un grupo, que además ya esta mañana hemos hablado también, y solamente necesito que dejáis constancia de eso que habéis querido para poder proceder a cerrar ese tema. Y lo siguiente, quien quiera medios y demás, estamos dispuestos a darlo, como siempre, como ha habido voluntad que se ha visto en esta legislatura. ¿Vale? Muchas gracias. Sí, tengo un minuto. ¿Un minuto? Bueno, está totalmente fuera de reglamento, creo que puede dar lo que usted quiera. Bien, lo primero que le voy a aclarar. Le digo que la presidenta puede hacer una propuesta cuando quiera al Pleno. ¿Vale? Un minuto nada más. Mi salario el año pasado en Diputación era 60.000 euros brutos, lo que estableció el Pleno de la Diputación. Nuestra propuesta a la presidenta de la Diputación desde el minuto 1 fue bajar los salarios, a lo que todo el mundo votó en contra. Mi salario, como superaba el salario que tenemos en nuestro código ético, que es el triple del salario mínimo, la diferencia todos los meses iba a un fondo social en Fiare Banca Ética, y cada año hemos hecho un concurso de proyectos sociales, y aquellos proyectos que han ganado, hemos repartido el dinero entre aquellos proyectos que nos parecían más interesantes para el municipio de Jerez, a criterio de un jurado que no era precisamente de Ganemos Jerez, era una persona de Ganemos Jerez y 4 personas de la ciudadanía. Eso se llama el Tejiendo Ideas, que ha sido una de las grandes maravillas que ha podido hacer Ganemos Jerez mientras ha podido. Otra cuestión, no es cierto que hayamos pedido nada, no hemos pedido nada, en ningún momento. No hemos pedido nada ni se lo vamos a pedir. Nuestra propuesta, a cambio de la de los demás, la conoce todo el mundo desde el minuto 1. Ha sido pública y ha sido que nos quedemos como estamos, la Corporación Municipal. Ya está. Señora,
traiga usted aquí, así, sin que podamos tener, si quiere usted hablar de esto, hagamos un debate en condiciones, con sus 2 vueltas y con su tiempo ya suficiente pasado, para señora. discutir y No, para decir públicamente lo que tiene que queremos hacer es decir no dejar por y lo que cada grupo no dejar quiere por mentirosa decir. Sí, claro, tengo que dejar de mentirosa pero cuando usted delante mienten. de la gente Cuando no sabe ustedes mienten, yo tengo que decir que es mentira, porque es mentira. Ya está. No le he pedido en ningún momento los mismos recursos. Vale, ya está. Pues señora Álvarez me haya mentido a la alcaldesa de esta ciudad, la señora Álvarez. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Solamente que si quiere lo da por escrito. Es bochornoso, señor. Es bochornoso totalmente hablar de esto en estos términos. Sí, sí.